tardes. ¿Están de acuerdo? Vamos a comenzar. Sí, señora. Tenemos otros compañeros inscritos. De hecho, se realizó un campamento forense este fin de semana que pasó y también tuvimos nuevos inscritos ahí, pero pues para poder respetar el tiempo de quienes se conectan a buena hora, pues vamos a comenzar. ¿Me dicen si pueden observar mi presentación, por favor? Sí, sí se ve. Excelente. Sí, Ok, señora. muy bien. Entonces vamos a continuar con la misma metodología que hemos estado manejando en la sesión anterior, que consiste en pues revisar de forma general el tema que ustedes ya tuvieron oportunidad de checar con los videos, y si es que existiera alguna duda, pues la podemos comentar, ¿sale? Normalmente cuando hay más asistentes, pues me gusta pedirles que las dudas las dejemos al final para poder hacerlo más fluido, pero en el caso de ustedes, aprovechando que somos poquitos, pues creo que funciona bastante bien que vayan manifestando sus dudas en el momento. O igual, ya saben si tienen algún comentario. Muy bien, vamos a ir al siguiente tema. La verdad es que me parece que es uno de los temas, pues, digamos, muy importantes, pero también con información muy concreta, lo que a veces posibilita que sea un tema un poquito más rápido. Vamos a ver, vamos a checar algunos grupos de interés forense en cuanto a los dos órdenes de mayor importancia que habíamos comentado, que son dípteros y coleópteros. Vamos a comenzar con los dípteros. Digo, perdón, con los coleópteros. Muy bien, vamos a checar el grupo Coleóptera, que como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, pues es lo que conocemos normalmente como escarabajos. Es un grupo que se caracteriza por ser muy abundante, es uno de los insectos, bueno, uno de los órdenes de insectos más abundantes, también muy antiguos, y en parte esto se debe a que presentan un exoesqueleto bastante rígido en la parte torácica y abdominal, es decir, prácticamente todo está cubierto por esta estructura. Los élitros o alas endurecidas son estas que están aquí, como podemos observarlo. Las alas membranosas están por debajo de las alas anteriores. Estos élitros, pues como les decía, son los que le están proporcionando una gran rigidez y resistencia. Además, pues encontramos de múltiples formas, colores, tamaños. Me parece que es uno de los grupos, a mi parecer, más bonitos porque tienen una gran diversidad en cuanto a, como les decía, colores, texturas, formas. Hay desde muy chiquititos hasta muy grandes que pueden caber, no sé, en toda la palma de la mano, como los que tienen estas estructuras tipo cuernos o rinoceronte, se le conoce, digamos, en nombre común, al menos aquí en nuestro país, México. Muy bien. Entonces, comenzando con coleópteros, vamos a ver algunas, solo algunas de las familias más importantes. ¿Y cómo sabemos que son familia? Pues porque terminan en la palabra DAE, ¿sale? Más bien, o vamos a ver la palabra con terminación DAE. Esto, pues, quizá resulte de más la información, pero si no, para que podamos pronunciarlo de la mejor forma, cuando nosotros encontremos esta terminación, pues no la vamos a pronunciar como carabidae, la vamos a pronunciar como carabide. Siempre que veamos esta terminación dae, se pronuncia como de. Entonces, ¿por qué decimos, o bueno, hago énfasis en que solo son algunas de las que vamos a encontrar? Porque recordemos que pues también vamos a tener organismos accidentales, y dentro de estos organismos accidentales pues podemos tener familias que no son obligatoriamente componentes importantes de la fauna cadavérica, sin embargo sí me los puedo encontrar. Muy bien, entonces vamos a revisar como las características más generales. Los carábidos, que son los que tenemos aquí, sin leer la información que está del lado derecho, podemos observar así de inicio, pues que tienen una forma básica en forma de óvalo, ¿sí?
Algunos escarabajos son más redondeados, algunos son incluso más rectangulares. Vamos a ver aquí una marcada figura de óvalo. Algo bien importante es ubicar el pronoto. El pronoto es esta parte, donde voy a poner un tachecito. El pronoto es parte dorsal o lo que conocemos también como tergo, que se refiere a la parte de arriba. Ya la parte de abajo se le conoce como esterno. El tergo del tórax es esta placa que también es endurecida y le vamos a llamar pronoto, ¿sale? Entonces, es bien importante ubicar cabeza, pronoto y élitros. ¿Ah? Recuerden que la parte torácica y abdominal, pues las vamos a diferenciar de parte external o no quisiera ocupar el término ventral porque pues eso es para anatomía de otros grupos de animales, pero pues es la parte que va hacia abajo, ¿sí? Muy bien, entonces, características, podemos ver que es ovalado, podemos ver que, ¿cómo describirían ustedes? Y esto es pregunta para quien lo quiera contestar. Voy a borrar mis dibujitos para poder aumentar la imagen y lo vean con mucha más claridad. ¿Cómo describirían ustedes la cabeza respecto al pronoto? Reducida, estrecha. Exactamente, muy bien. Es decir, es un poquito más delgada y el pronoto posteriormente se ensancha. Es decir, podemos ver bastante bien esta diferencia. Ahorita en algunos grupos siguientes vamos a ver que a veces la cabeza no es tan visible porque tiene un tamaño muy semejante al pronoto o porque incluso se ve un poquito debajo de este. Muy bien. Y es justo la primera característica que tenemos aquí. Cabeza más angosta que el pronoto. Los élitros vamos a ver que tienen canales o puntos, es decir, estas estrías longitudinales que en determinado momento nos van a ayudar para poder identificar o diferenciar géneros y especies, estos canalitos que están aquí. Las patas son alargadas y son delgadas, ¿sale? Las características que les voy mencionando, si son muy generales, les van a ayudar a hacer una, digamos, preidentificación, por así decirlo. Obviamente estamos hablando de entomología forense, ¿no? Entonces, todas las conclusiones o toda la información que nosotros manejemos, siempre lo tenemos que respaldar de forma muy específica. Entonces, para nosotros deliberadamente decir, pues es un carabide, sí, si tu ojo ya es experto. Pero en el momento en el que tú quieras reportar eso, por ejemplo, en algún dictamen, pues definitivamente lo vas a tener que respaldar. ¿Y cómo lo respaldamos? Pues con una identificación ya hecha con claves taxonómicas especializadas. Si las claves taxonómicas pertenecen o surgen a raíz de estudios hechos en el mismo sitio en donde tú estás haciendo el estudio de fauna, mucho mejor. Muy bien, las patas, como les decía, pues son largas y delgadas. La fórmula tarsal es 555. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Pata anterior, media y posterior. Excelente. ¿Y a qué se refiere el numerito? ¿A qué parte de la pata? A los tarsos. ¿Sí? Exacto, a las partes del tarso. Excelente. Muchas especies son predadoras y las larvas suelen ser carroñeras, por eso es que se encuentra allí metiche en la carcasa o en el cadáver, porque va a estar cumpliendo doble función. Sus larvas van a estarse alimentando del cuerpo y el adulto se va a estar alimentando de otros organismos que estén por allí. Muy bien, vamos con el siguiente grupo. Por ahí, no sé si alguien quiera comentar algo. No, muy bien. Que escucho un micrófono activado, pero como tengo la pantalla completa, no sé si es que quieren compartir algo. Si sí, sin ningún problema lo pueden comentar. Muy bien, vamos con uno de los siguientes. Justo como lo mencionaba Vladimir la clase anterior, bueno, la sesión anterior, suele confundirse mucho con con el grupo de los dermápteros, o sea, con las tijerillas, lo que conocemos como tijerillas, o me decían tijeretas, creo, las conocen allá, ¿sí?
Porque, bueno, vamos a ver, ¿no? La estructura en general es muy similar. Es alargada, muy adelgazada, ¿sí? A diferencia de esta, que esta es un poquito más ovalada, esta es más alargada. Delgado y blando. Esto es muy importante. Hablamos de textura porque, bueno, si bien no es lo primero que tú detectas en el organismo, o sea, no es como que llegues directo con tu dedo a picar el ejemplar, pero sí vas a tener contacto con él, ya sea para colectarlo, porque una de las técnicas de colecta es de forma directa, que es una de las que para escarabajos yo prefiero 100%. Ya lo hablaremos más adelante. Entonces, cuando tú optas por la colecta directa, es decir, con tus manos con guantes, pues te das cuenta de su textura. Y también al momento de presentar o de tener la intención de presentar una colección entomológica, tienes que montar los organismos en alfileres entomológicos y pues ahí también te das cuenta de su textura. Pueden llegar a medir hasta 25 milímetros los élitros y esta es la característica más importante. Los élitros son muy cortitos, ¿sale? Vamos a ubicar aquí nuestra cabeza, aquí vamos a tener el pronoto y los élitros llegan en este caso hasta acá. Son cortos. ¿Qué significa? Que en este grupo voy a poder observar gran parte del abdomen. Va a tener el abdomen libre, lo que le permite muchas veces moverlo. Es una movilidad. Normalmente yo lo que he visto es que cuando se sienten amenazados, levantan el abdomen hacia arriba, es decir, hacia la parte dorsal, por así decirlo, y avanzan en esta posición, como si se tratara de una alternativa eh, para poder defenderse o algo así. Pero pues bueno, no, realmente no tienen ninguna estructura con la que nos pudiera herir en el abdomen. Entonces, les decía que los élitros son muy cortos, se puede observar gran parte del abdomen y este es móvil. Además, pues bueno, obviamente muchos de ellos son carroñeros y depredadores, es decir, lo vamos a estar observando alimentándose de la carroña, pero también se va a estar alimentando de otros organismos que estén por ahí. Vamos con el siguiente, que es el Scarabide. Este grupo, pues me parece que es de los más representativos en el orden de los coleópteros, justo por los escarabajos, ¿no? Que viene su nombre de esta familia. Vamos a encontrar múltiples formas, tamaños y colores. Creo que en este grupo no podemos así como que generalizar, quizá en cuanto a la forma es un poco ovalada, pero con los bordes planos, lo que le da una apariencia como un poquito rectangular. La cabeza podemos encontrarla también de manera más angosta que el pronoto. El pronoto es bastante amplio como podemos observarlo, tanto aquí como acá. Y pues bueno, en cuanto al ámbito forense, es estos que tenemos aquí, tanto la hembra como el macho van a ser los que vamos a encontrar en carroña. También son grupos representativos de los escarabajos peloteros, que son los que hacen bolitas de excremento y la van rodando para poderla desplazar. Como les decía, esta estructura es representativa de dimorfismo sexual, es decir, vamos a encontrar diferencias entre machos y hembras. En cuanto al macho, vamos a ver que esta prolongación de tipo cuerno se presenta de forma más pronunciada. La hembra también tiene una protuberancia, pero no llega a ser un verdadero cuerno, ¿sale? Esto en cuanto a Scarabide. Tenemos a los de la familia Cleridae, para mí es uno de los que más me gustan. Les puse aquí uno de de las especies mucho más características de la familia Cleridae y este es Necrobia rufipes. Este lo encontramos casi de forma segura cuando el cadáver se presenta en espacios abiertos. Como podemos ver, pues de inicio su coloración es muy peculiar, ¿sí? Específicamente con Necrobia rufipes, su nombre, el del género, pues ya nos habla, ¿no? Un poquito de sus hábitos alimenticios o de sus hábitos de vida. Necrobia, ahí encontramos el prefijo necro, ¿no? Que ya sabemos está asociado con muerte. Eh, Aparte, pues bueno, la coloración es brillante entre azul y verde. Hay algunos que pueden llegar a ser un poquito morados y las patas son rojas. Yo les recomiendo que cuando se encuentren con estos se pongan muy listos porque son muy rápidos y escapan de forma muy sencilla porque además son muy pequeñitos.
medirán aproximadamente 5 milímetros, o sea, son muy pequeños. Esta parte es interesante. Cuando ustedes bueno, lo vamos a revisar en las sesiones siguientes. Cuando se termine de colectar la parte de arriba del cadáver y a los alrededores, lo último que dejamos es la parte de abajo. Porque queramos o no, o lo hagamos de la forma menos intrusiva, finalmente estamos allí siendo intrusos en toda esta dinámica que se está llevando a cabo en el cadáver. Entonces, al momento de estar nosotros colectando, pues claro que metemos, digamos, interferencia en la dinámica alimenticia y demás dinámicas que se llevan a cabo allí. Entonces, lo que les recomiendo es que justo cuando ya estén a punto de terminar la colecta y lo último que falte sea colectar debajo del cuerpo, aunque también he de señalar lo siguiente. Normalmente pues estas materias o esta área tiene aplicación en investigaciones forenses, ¿no? Hablemos de cadáveres humanos. Cuando hablamos de eso, tenemos que estar muy conscientes de que, bueno, si bien yo veo esta información en el curso, tengo que estar muy consciente de que la entomología forense no es la única pericial que se está llevando a cabo en el cuerpo. Dependiendo la naturaleza o las circunstancias de la muerte, vamos a tener otros peritajes que también son importantes y entonces ahí es cuando yo tengo un conflicto muy grande con eso porque creo que a veces los profesionistas forenses, los peritos, no se organizan de manera que, obviamente no estoy generalizando, digo, algunas situaciones, incluso a mí me ha tocado vivir algunos levantamientos, por ejemplo, en los que no se suele organizar el orden más adecuado para poder llevar a cabo una colecta. ¿Por qué? Porque al entomólogo lo que le interesa pues es preservar sus indicios, sus insectos, ¿no? Pero al experto en pelos y fibras le interesará pues obviamente enfocarse en este tipo de indicios, igual al que estudia, no sé, minerales, para comparar tipos de suelo. También necesitará pues darle prioridad a su indicio. Entonces, en este caso, sí se tiene que hacer una reunión in situ muchas veces para poder establecer quién de los expertos forenses es el que va a colectar primero sus indicios. Ahora, esto no va a depender del perito, esto tiene que depender de la naturaleza del indicio. No es como que, bueno, el doctor en mineralogía es mucho más experto, por lo tanto, él va primero. No. Aquí se le tiene que dar prioridad a la naturaleza del indicio. Entonces, cuando los peritos o los expertos forenses han decidido que ya no hay más indicios que colectar en la parte superficial del cadáver, entonces se podrá llevar a cabo el levantamiento. Normalmente, bueno, esto también depende de los métodos y procedimientos que se lleven a cabo en cada país y no solo eso, incluso dentro del mismo país, cada fiscalía o cada institución enfocada a la investigación forense pues tiene sus propios protocolos. Entonces, por ejemplo, aquí el que hace el levantamiento como tal, o sea, la acción de levantar el cadáver, pues es el técnico forense, que muchas de las veces pues trabaja para el servicio médico forense o puede trabajar, por ejemplo, por parte de la fiscalía, se lleva a cabo el levantamiento del cadáver y ahí el entomólogo tiene que estar completamente pendiente porque los insectos no te van a esperar. O sea, no va a ser así como, ay, ya levantaron el cuerpo, hay que esperarnos porque somos indicios y nos tenemos que mantener fijos, ¿no? Para nada. Así como cuando levantas una piedra y todo lo que había abajo corre a esconderse, pues de la misma manera. Entonces, por eso muchas veces, aunque tú quieras colectar tu escarabajo con pinzas, no lo vas a lograr porque son muy rápidos. Entonces, si quieres darte ese lujo, muchas de las veces se escapan. Yo lo que hago es tomar el puño con tierra y posteriormente esperar, pues para, digamos, ir filtrando el material y poder colectar el escarabajo únicamente, ¿sale? Entonces, bueno, yo les recomiendo eso. Todo esto era porque normalmente los escarabajos los voy a encontrar debajo del cuerpo, es decir, en la zona de contacto entre el sustrato y el cadáver. Muy bien. Igual que en el ejemplo anterior veíamos, el pronoto es más ancho que la cabeza. Vamos a ver esta diferenciación de tamaño. La forma también es ovalada, sin embargo, a diferencia de Caravide, este es un poquito más esbelto.
Los tarsos también son normalmente de 5 segmentos, la mayoría de predadores, tanto adultos como larvas. Entonces, memorícenlo bien. Este es muy común encontrarlo asociado a cadáveres. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, No, señora. no, señora, todo bien. Ok, perfecto. Vamos a ver al siguiente. Este grupo es muy importante porque también suele ser muy común encontrarlo asociado a la fauna cadavérica. Es la familia Dermestidae. En características generales vamos a ver que es ovalado también, pero si se dan cuenta no tiene esta diferenciación entre cabeza, pronoto y élitros como lo vemos acá. Acá incluso yo podría seccionarlo, ¿no? De forma muy sencilla, pero en el caso de Dermestide parece una sola masita, un solo óvalo. La cabeza normalmente no es tan visible. Solo voy a ver la cabeza porque ahí están las antenitas y alcanza a verse un poquito la cabeza, pero la mayor parte la cubre el pronoto, es decir, el pronoto llega a cubrir la cabeza. Este animal lo vamos a encontrar de colores muy apagados, grises, cafés, incluso un poquito negros. Y es muy importante porque es una especie que ha sido amigo y enemigo. Es amigo, bueno, es enemigo para los museos, por ejemplo, porque este individuo le encanta alimentarse de materia seca. Entonces, todo lo que es materia seca almacenada, hablemos desde alimentos incluso como peces que suelen guardarse como método de conservación, deshidratados, este organismo llega y los depreda y se vuelve una plaga de importancia económica. También en cuanto a los museos, por ejemplo, donde encontramos momias, que obviamente lo que menos queremos es deshacernos del tejido blando, porque pues básicamente ese es el chiste de una momia, ¿no? Que todavía presenta pues tejido blando preservado, que nos habla de muchas cosas, incluso se puede presentar tan bien que pueden verse lesiones, pueden verse signos particulares como lunares, pueden verse tatuajes, cosas muy características de cierta cultura, por ejemplo. Entonces, lo que menos queremos es deshacernos del tejido blando, pues, ¿qué crees? A Dermesti le encanta alimentarse justamente de eso. Entonces, es un problema para los museos. Además, por ejemplo, se empaca bien bonito también los animales que han pasado por procesos de taxidermia, que ya se presentan secos con las estructuras superficiales resecas, pues este también les entra bonito. Entonces, para museos y todas estas cuestiones de conservación, pues se presenta como un problema muy importante porque es una plaga y puede llegar a deshacer, no sé, colecciones enteras. Entonces, por esa parte es enemigo, pero es amigo porque nosotros en el ámbito forense lo utilizamos para la limpieza de las osamentas. Una vez que se han hecho todos los estudios de una osamenta, al antropólogo físico lo que le interesa pues es estudiar los huesos. Para eso necesita llevar a cabo observaciones, mediciones muy específicas que le van a dar información importante que va pues no sé, desde la raza, eh, la edad, el sexo, incluso muchas de las veces les habla de la ocupación que tenía la persona en vida. Entonces, lo que necesita el antropólogo físico es que esos huesos estén bien limpios. Hay procesos, por supuesto, químicos que ayudan a eliminar el tejido blando. Sin embargo, se ha demostrado que optar por eh, criaderos de Dermestide, específicamente puede ser Dermestes maculatus, es una especie que es muy conocida también por tener este uso forense. Incluso aquí en el anfiteatro de Puebla se inició con un proyecto de limpieza de osamentas, con criadero de dermestes, para poder colocar las osamentas y después de un tiempo pues permitir que éstas estén más limpias y poderla pasar al área de antropología física. Sin embargo, pues bueno, muchas de las veces en las instituciones hay ahí otros factores que pues obligan a pausar o a detener las investigaciones. Entonces, este es Dermestide. Conózcanlo, es importante, les digo, tanto porque tiene
relevancia como fauna cadavérica, tanto porque se utiliza para limpieza de osamentas. ¿Vale? Muy bien. Vamos con Sílfide, que es nuestra siguiente familia. Este es un escarabajo aplanado, es decir, si tú lo ves de lado, dorsoventralmente, lo que sería, o lo que puede ser, de tergo a externo, se ve aplanado, a diferencia, por ejemplo, de Dermestia, de hecho, es un poquito más abultadillo. O sea, definitivamente Scarabide no es aplanado dorsoventralmente como lo es Sílfide. Y aparte es muy blando. O sea, es muy fácil, por ejemplo, atravesarlo con el alfiler entomológico para poderlo preservar. Este es un poquito más grande, puede llegar a medir, por ejemplo, 1 centímetro. Es muy bonito, tiene colores brillantes en un fondo negro. Puede presentar estas manchas entre naranjas, amarillas o rojizas y tiene pues una textura brillante. Algunos van a ver que tiene esta terminación en los élitros, es una terminación abrupta. Si se dan cuenta, es como si hubiera tomado unas tijeras y hubiera hecho un corte recto, y de tal forma que partes del abdomen suelen verse sobresalientes después de los élitros. Y pues bueno, algunos de estos pues son carroñeros, por supuesto, por eso es que lo estamos revisando. Este es Sílfide. Y creo que este es el último, Tenebriónide, es este que tenemos aquí. Podemos observar que también es un poquito ovalado, pero a diferencia de algunos que hemos revisado, pues este óvalo termina en el segmento abdominal con una terminación puntiaguda, es decir, con angulito, ¿va? La cabeza también es más angosta que el pronoto. Entre el pronoto y los élitros no hay tanta separación como por ejemplo lo vemos con Cléride. Aquí sí. De hecho, es importante que identifiquen estas cosas porque cuando quieren conservarlo, es decir, lo quieren montar en un alfiler entomológico y quieren acomodar los apéndices y todo eso, por muchas de las veces por ahí es de donde se empiezan a romper, ¿sale? Y bueno, Tenebriónide no es así. Las patas son muy alargadas y también son muy delgadas, ¿sale? Y pues bueno, este es Tenebriónide. También vamos a encontrar en los élitros texturas o relieves que son característicos para que podamos identificar géneros o especies. ¿Sale? Bueno, ¿tienen alguna duda con escarabajos, coleópteros? Sí, una inquietud. ¿Sí? Digamos, Dermestide y Sílfide, pues no son comunes de encontrar, pero cuando, digamos, están en un lugar ahí abundancia de ellos, ¿puede decirse que se está descomponiendo algún cadáver o algo? O sea, ¿a qué te refieres con que no son comunes de encontrar? ¿En un cadáver? No, digamos a campo abierto, o sea, no es como tan fácil encontrar esos ejemplares, pero sí de pronto, digamos, en un apartamento, en una casa, si empiezan como a aparecer. Sí, definitivamente eso es indicativo de que algo hay allí que está llamando su atención. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay que diferenciar una cosa muy importante. Los organismos que forzosamente una parte de su ciclo de vida tiene que desarrollarse a fuerza en un cadáver. Y hay algunos otros que lo toman como una alternativa nada más, o sea que no es obligatorio. No voy a recurrir a uno de los ejemplos que siempre utilizo, que son las hormigas. Las hormigas son omnívoros, pueden alimentarse de comida, pueden alimentarse de, no sé, pan, de migajas, de fruta, de una hoja, y incluso también del cadáver. Entonces, si yo me encuentro en una región, en una casa, hormigas, pues tampoco es como que sea muy extraño, porque su ciclo de vida no es obligatoriamente asociado a un cadáver. Sin embargo, hay muchos otros que sí lo son. Por ejemplo, Dermestide. O sea, Dermestide sí se alimenta de materia, o sea, de cadáver seco. No necesariamente significa que haya un cadáver ahí, pero si en esa casa, por ejemplo, consumen mucha carne seca o consumen pescados que se mantienen deshidratados, voy a encontrar dermestes. Entonces sí, puede ser un indicativo. ¿Sale? Y bueno, eso ya lo sumas a otras cosas que tú vayas encontrando, por ejemplo, los puparios vacíos,
moscas o algunos otros adultos vacíos. Si tú encuentras, aparte de estos organismos coleópteros, encuentras ya otras cosas que te puedan indicar, pues sí, o sea, todo va orientado a que sí, efectivamente, allí se encontraba o se encuentra un cadáver. Yo tengo una pregunta. Claro. De los, digamos, de los coleópteros que mencionaste, ¿cuáles obligatoriamente sí se tienen que alimentar del cadáver? ¿O todos los que presentaste obligatoriamente sí se tienen que presentar? ¿O hay alguno que simplemente lo tiene como una opción? Pues lo que pasa es que nosotros lo revisamos solo a nivel de familia. Dentro de la familia, por ejemplo, dentro de la familia Staphylinidae, que es este que tiene el abdomen libre y que se puede mover. Algunos géneros o especies no serán obligatorios de cadáveres, pero muchos otros sí. Entonces, como lo estamos viendo taxonómicamente, digamos, en esta parte que va de reino, filum, subfilum, clase, orden, todo esto, estamos viendo familia, que es todavía una clasificación muy general. Entonces, no podemos así como que decir todos los Staphylinidae son asociados a cadáveres obligatoriamente. Ahí nos tendríamos que ir a algunas especies. Mira, voy a aprovechar, por ejemplo, para mostrarles un documento que nos va a ilustrar mucho mejor al respecto. Ay, pero déjame pensar dónde estará. Creo que estaba por acá. Aquí está. Este es un libro que hicimos, yo soy coautora de este libro que hicimos a raíz de un proyecto de entomología forense, de uno de los que hicimos en la institución. Entonces, mira, aquí vamos a revisar, por ejemplo, incluso con el índice nos podemos dar cuenta, mira. En esta parte, aquí ya tenemos coleóptera, ¿no? Por ejemplo, empezamos con Dermestide, la familia. ¿Cuáles géneros y adultos normalmente se encuentran en fauna cadavérica? Bueno, pues tenemos Dermestes maculatus, que es el que les mencionaba hace ratito, Dermestes carnivorus y Dermestes frisci, ¿sale? Entonces, si queremos ver cada uno de estos, pues bueno, tenemos aquí las características larvales, tenemos aquí las características de adultos, para que puedas diferenciar entre estas tres especies. ¿Vale? Que parece, o sea, como ya estamos diferenciando a nivel especie, pues por supuesto que se parecen mucho, ¿no? Entonces, de Dermestide, estos tres normalmente son obligatorios. Ahora aquí tenemos Sylphide, por ejemplo. ¿Vale? Sylphide, características generales, que son estos de manchas rojizas, naranjas o amarillentas. Aquí tenemos, por ejemplo, un género, Microphorus. Y también, de hecho, con el nombre te puedes ir dando cuenta de sus hábitos. Tenemos aquí Microphorus olidus, es carroñero. Quiero llegar a Microphorus mexicanus. Obviamente, pues, mexicana, ¿no? Entonces, me atrae la especie. Y bueno, ¿no? Eso en cuanto a Sylphide. Y de la misma manera irá pasando con las otras familias. Entonces, para saber de esas familias que les estoy hablando ahorita, cuáles géneros y especies son característicos de, digamos, de fauna cadavérica o que se asocian con cadáveres en descomposición, tendríamos que ir un poquito más específico. Por ejemplo, ay, aquí no les puse histéride. No les puse histéride en la presentación. Pero Histéride también es una familia importante y tenemos, por ejemplo, Saprinus lugens o Cléride, que aquí está, Necrobia rufipes. Ahí abrí Necrobia. Ahorita les enseño Necrobia rufipes. Aquí está. Necrobia rufipes. Esta sí es una especie característica de fauna cadavérica y así, ¿sale? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, señora, gracias. Perfecto. Sí, Ok, señora. entonces, ¿podemos pasar a moscas? Sí, Perfecto, vamos con moscas. Eso fue coleópteros, ¿no? Ahora, claro que la entomología forense pues es un área súper amplia. Apenas
participé en la reunión de entomología forense que organiza la UNAM de este año 2022. Mandabas tu propuesta para saber si te aceptaban, aceptaron mi trabajo y lo presenté. Y dentro de esta reunión, pues obviamente, aparte de que presentas tu trabajo y tienes oportunidad pues de conocer otras personas también que se dedican a lo mismo, pues yo la verdad quedé bastante asombrada porque hay muchas personas que pues obviamente se han ido enfocando a diversos grupos, ¿no? Incluso hay quienes se dedican a las hormigas, hormigas de interés forense, hay quienes se dedican a los ácaros. Veía una experta en ácaros que la verdad quedé impresionada con lo que ha hecho esa doctora. Entonces, aquí nosotros solo estamos revisando coleópteros y dípteros, pero porque pues son los más representativos, pero realmente pues hay personas expertas en cada uno de los órdenes que pueden encontrarse asociados a cadáveres y pues por supuesto que la información es muy amplia. Muy bien, vamos a pasar a esta parte del orden díptera. En díptera están moscas y moscos. Por supuesto que esto lo sabe perfecto Vladimir, porque los moscos y las moscas, de hecho, son pues grupos de interés de salud pública, ¿no? Porque son transmisores de muchas enfermedades importantes. Entonces, bueno, vamos a hablar nosotros no de moscos, vamos a hablar de moscas. El grupo díptera. Déjenme cambiar el color. Creo que este amarillo se ve más bonito. Muy bien. Partes importantes de los dípteros, como lo empezábamos a ver un poquito la vez pasada, ¿no? Vamos a ver ojos compuestos, también tienen ojos simples. Los ojos compuestos, recuerden que son compuestos por omatidios. Tenemos una antena de tipo aristada, que es esta que presenta estos segmentos. No es una antena tan evidente como en el caso de los escarabajos o, por ejemplo, en el caso que mencionábamos la clase anterior de palomillas y mariposas, ¿no? Esta antena larga, clavada o plumosa. En el caso de moscas vamos a encontrar arista. Esta arista puede ser plumosa, puede ser desnuda, pero finalmente es arista. Tenemos los palpos, que también son importantes. Tenemos dos espiráculos, tenemos el anterior y tenemos el posterior. Tenemos, pues obviamente, el ala. A un ladito del ala tenemos los calípteres, tenemos el calípter mayor y el calípter menor. Esto pareciera ser ala, pero no es ala porque también se ve membranoso, pero no es ala. Y tenemos los halterios o los balancines, que son los que permiten o ayudan al equilibrio durante el vuelo, ¿sale? Y pues bueno, las patas, el abdomen y el tórax y todo eso. Pero bueno, en mosca, importante, el balancín, la antena aristada, dos espiráculos de cada lado, por supuesto, ¿sale? Y aquí vamos a ver una diferenciación en el tórax. Tenemos en los insectos pues tres segmentos en el tórax, tenemos protórax, mesotórax y metatórax. En algunos organismos se ve bastante bien dividido, como en el caso de las moscas. Sin embargo, por ejemplo, en los escarabajos tengo un pronoto que es una sola placa y por eso no puedo observar muy bien esta parte. Ahí me tengo que ir a las patas, ¿no? Porque tengo un par en protórax, un par en mesotórax y un par en metatórax. Entonces, así está. Las setas, que son estos pelos, no podemos decirle pelos porque los pelos son exclusivos de nosotros los mamíferos. Estos no tienen pelos, son setas o cétulas. Estas setas o cétulas que se presentan aquí en diferentes hileras, no sé si logran apreciar que las setas están dispuestas como en hileras. Pueden estar presuturales, es decir, si yo considero esta sutura transversal, como bien lo dice aquí el nombre, pueden ser presuturales o pueden ser después de la sutura, ¿sale? Es decir, hacia atrás. Voy a checar como característica identificativa cuántas setas tiene en el protórax, mesotórax o metatórax, ¿no? Hay que considerar todo esto. Por eso es bien importante que el perito colecte bien. Si no colecta bien y le tira estas estructuras o le aplasta el tórax, no vas a poder llegar a la identificación de nivel, género o especie. Muy bien, esta es nuestra mosquita en general. Vamos a ver así las familias que nos podemos encontrar en fauna cadavérica. Drosofilide. Drosofilide no es obligatoria de cadáveres, pero sí la hemos encontrado
sí hay reportes de estudios de entomología forense que encuentran esta mosca. Es muy conocida. La mayor parte de los estudios genéticos se ha hecho sobre los Drosophilidae por muchas bondades que ofrece. Es una de las moscas de las cuales hay más información porque, pues, y no tanto como por el ámbito entomológico o en el ámbito forense, sino por el ámbito genético. Esto lo conocemos normalmente como mosca de la fruta. No sé, por ejemplo, si ustedes lo conozcan con otro nombre común. Lo conocemos acá No, como mosca de la fruta. ¿Como cuál, perdón? Como mosca de la fruta, sí lo Ah, igual. conocemos con ese nombre. Perfecto. Entonces, también nosotros. Es la mosca de la fruta, ¿sí? Es esta que aparece de la nada. Tú compras 1 kilo de plátanos hoy y mañana, no sé por qué pasa eso en la verdulería o en la tienda donde venden la fruta, duran mucho, tú lo compras, te lo llevas a tu casa y al día siguiente ya está negro. Y de la nada empiezan a llegar estas mosquitas chiquitas de color como café o como naranja o a veces un poquito más amarillentas que están ahí rondando la fruta, ¿sale? Esta no es obligatoria de cadáver, pero sí la podemos encontrar. Y es bien característica, ¿no? Em, la característica, bueno, a mí se me facilita mucho identificarlas de forma rápida por la coloración, el tamaño y la forma en la que vuelan. ¿Por ahí quieren comentar algo? Sí, yo es que tengo, o sea, yo cuando vi, digamos, el video sí me surgió la pregunta de que si, digamos, si esa mosca es exactamente, pues, de la fruta, ¿por qué se ha encontrado, digamos, alimentándose de cadáveres? Que es lo que la llama a, digamos, alimentarse de cadáveres y por lo general eh, tienen predilección por algo dulce. Pues lo que pasa es que recordemos que por el tipo de aparato bucal que tiene la mosca, que es tipo chupador, ¿sí? Su probóscide. No sé si se han puesto como a ver lo que hace una mosca cuando se para en las diferentes superficies, saca su aparato bucal y va así chupando, no es, por ejemplo, mandibular. Se alimentan de líquidos, entonces en el cadáver también va a haber o sea, vamos a tener mucha cantidad de líquidos que son propios de la descomposición, que pueden presentarse desde las etapas tempranas hasta las etapas tardías. Entonces, finalmente se sienten atraídas por estos líquidos que pues ya tienen como olores un poco descompuestos, porque finalmente se sienten atraídas principalmente por las frutas que ya están pasando como a una parte más madura, ¿no? O incluso pasando la parte madura. Entonces es justo por eso, porque los cadáveres emanan líquidos y muchas de las veces estos líquidos las atraen porque son nutricionalmente importantes para ellas. Igual, por ejemplo, es el caso de las mariposas o de algunos lepidópteros. Se sienten atraídos por justamente estos líquidos que emana el cadáver, ¿sale? Y pues finalmente, lo que un organismo quiere, cualquier organismo, es nutrirse para poder sobrevivir. Entonces, si estos líquidos o estos fluidos que emana el cuerpo les están presentando una opción nutrimental importante, la van a tomar. Sí, entiendo. Además, lo que tú me dices de las mariposas, yo incluso las he visto algunas veces alimentándose de estiércol. Sí, hoy quise buscar la publicación, pero ya no la encontré desde el curso pasado. Vi una publicación en un medio de divulgación, no alcancé a encontrar el artículo científico como tal, en el que mencionaba cómo es que pues, estos ejemplares que normalmente nosotros no asociamos con los cadáveres, que son las mariposas, las consideramos como qué bonitas, qué pulcras, qué limpias, están en las florecitas, son de colores brillantes. ¿Y quiénes asociamos con lo descompuesto, no? Las moscas molestas, panteoneras o estas moscardonas de la carne que son enormes, feas. Y se nos hace difícil concebir que pues que las mariposas también se puedan alimentar de cadáveres, ¿no? Pero pues, ¿por qué no? Nosotros somos los que o sea, los humanos hemos
sido quienes encasillamos a las especies en determinadas cosas, pero voy a lo mismo, si el cadáver está ofreciendo una alternativa nutritiva e importante, pues lo van a tomar. La sangre, por ejemplo, puede tener una buena alternativa nutricional, tanto por el contenido de azúcares como por el contenido celular. Pues es que incluso también he visto que muchas mariposas se sienten atraídas, digamos, a pararse en seres humanos porque el sudor del ser humano tiene bastantes minerales que a ellas les sirven. Entonces, no es Claro. porque digamos, ah, qué romántico se me paró encima, ¿no? Sino que es nutritivo para ellas el sudor del ser humano. Exacto, igual con los perros, ¿no? Si han escuchado esta parte como de, bueno, los perros pueden chupar a sus dueños por diferentes razones. Una de ellas, pues sí, porque es una muestra de cariño, no porque sea un beso o los perros lo consideren como un beso, pero sí es un tipo de acicalamiento. Y el acicalamiento en los mamíferos es una actividad de proximidad, incluso con los changos o algunos otros primates que se acicalan. Es una actividad muy importante para su sociedad porque desarrolla y enriquece los vínculos afectivos, pues los perros se acicalan lamiéndose, entonces nos lamen por una de las razones, pues es porque nos quieren acicalar, porque pues somos parte de su manada. Pero también es porque tenemos sales o muchas de las veces olemos a comida todavía. Entonces, esas sales también pues les brindan, como dices tú, minerales que son nutricionalmente importantes, ¿no? Sí, sí entiendo. Muy bien. Esto es de Drosophilida. Vamos a ver a Muside. Esta segura la han visto. ¿Dónde la han visto? Estoy segura. En toda parte. Exacto. Usaste la palabra exacta en todas partes. Es cosmopolita, pero aparte de que se ha desarrollado en todas las partes del mundo, obviamente, pues situaciones donde hay climas extremos, pues no, ¿no? O sea, calores extremos o humedades extremas o fríos extremos, pues no. Pero efectivamente, está en todas partes. Está en la basura, está en la popó, está en las casas. Gran parte del año está en las casas, está en nuestra comida muchas veces, obviamente no porque queramos, sino porque, por ejemplo, en tiempo de calor, que es cuando más se desarrollan algunas especies de esta familia, pues hay un buen por todos lados y se paran en la fiesta, en la comida, en todos lados, ¿sí? La familia a la que pertenece la mosca común o mosca doméstica, se le conoce como mosca doméstica porque pues justamente se encuentra en las casas todo el año, ¿sale? De hecho, es muy interesante como entender cómo a lo largo de la historia nosotros nos hemos relacionado con algunos animales, en este caso, por ejemplo, los insectos. Las moscas, así como muchos animales domésticos, como el caso de los perros incluso, han aprendido a vivir a través de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, nuestros desechos, ¿sí? Entonces, Muside es una familia que tiene mucha relación con el ser humano justamente por esta parte. ¿Cómo la voy a identificar? Dentro de la fauna cadavérica es mediana, ¿sale? No es enorme. Ahorita vamos a ver a otras que son un poco más grandes. La coloración es apagada, vamos a ver que tiene colores grises, un poquito negros, a veces cafés, pero principalmente grises, ¿vale? El abdomen suele presentarse con un colorcillo un poquito más claro, como un color cremita. En el tórax vamos a ver este dibujo como de rayas, pero no se me vayan a confundir con otra que vamos a ver ahorita. ¿Ya vieron? Estas como rayitas en el tórax entre negro y gris y con un abdomen un poquito más claro. Tamaño mediano, ¿sale? Entonces es muside o mosca doméstica. Muy bien. Otra familia que tenemos que puede estar en fauna cadavérica es Fóride, ¿sale? Esta es muy característica porque, si se dan cuenta, está como jorobada. Y aparte la cabeza es chiquita y está por debajo, entonces esto le hace ver como muy jorobada.
y aparte, pues bueno, los fémures de las patas son muy anchos, entonces se ve como muy piernuda, por así decirlo. Entonces esto es fóride. Joroba, cabeza pequeña, un poquito hacia abajo, coloraciones negras o apagadas y las patas largas con los fémures bastante anchos. Sarcófagide. Esta es con la que no debemos confundirnos. Sarcófagide es una mosca muy grande, incluso cuando tú la escuchas volar, se escucha pesada porque es muy grande. Esta también tiene rayas en el tórax, como podemos ver aquí, pero vamos a encontrar dos características principales que nos va a ayudar a diferenciar respecto a Muside. La primera es el tamaño. Definitivamente este es mucho más grande. La segunda es este patrón de coloración que se presenta en el abdomen. Vamos a ver que es como tipo ajedrez. Obviamente no esperen ver un ajedrez perfecto, blanco, negro, en cuadrícula, ¿no? Pero si quisiéramos compararlo con algo, pues sería como con un patrón tipo ajedrez cuadrado entre blanco, o bueno, que en este caso no es blanco, es gris y negro. Entonces, dos características para diferenciarlo de Muside, bueno, aparte de muchas otras que ya irán desarrollando conforme se vayan adentrando al tema de los dípteros, pero pues es uno, el tamaño y dos, el abdomen, ¿sale? Este es Muside. Muside es muy interesante porque es larvípara, es decir, va a colocar larvas. No significa que tenga un ciclo de vida incompleto, es decir, que se salta al huevo. No, el huevo permanece, pero permanece dentro de la hembra. Cuando la hembra siente que llegó a un cadáver, llegó a una popó o que su vida está amenazada, va a soltar a su descendencia así como sálvense ustedes, yo moriré y ustedes conserven el apellido, ¿sale? Saca sus larvas. Esto me ha tocado verlo en videos y también me ha tocado verlo en vivo. Es bastante desagradable cuando sucede en tu casa, por supuesto. Entonces, por ejemplo, tú le das un chanclazo o le pegas con un matamoscas sin saber que es sarcofágide, que es hembra y que estaba grávida, o sea, que tenía dentro los huevos ya hechos larva, y como siente que su vida corre riesgo, saca sus larvitas, que son muy chiquitas, y si no pones atención, vas a tener ahí una disgregación de larvas por donde sea que hayas matado este organismo, ¿sale? ¿Y hay comentario? Sí, digamos en esta especie, en esta familia Estamos más en bien familia, ajá, de exacto. mosca, sí, discúlpame, en esta No, no familia está de bien. mosca, lo que sí he visto es más que todo que ellas son súper agresivas, muy, muy agresivas. Y también he leído bastante que quienes son más agresivos en este tipo de familia son más que todo las hembras, los machos, sé que pues leí que incluso ellos se alimentan de néctar. ¿Y a qué te refieres con agresivas? Me llama la atención la palabra. Sí, claro, porque es que, digamos, más que todo cuando ellas van digamos, a sacar sus larvas, cuando están, digamos, ya digamos, sí, sacar sus bebés, no sé cómo decirlo. Pues Ellas son por lo bebés general, prácticamente. sí, ellas por lo general cuando entran, digamos, a la casa o algo así, ellos se empiezan a volar por toda parte y prácticamente si te ven es como si volaran violentamente hacia ti. O sea, ellas son, lo que yo he visto es que sí son muy agresivas. Y también, además de eso, he leído que hay casos de este tipo de mosca por miasis. O Ah, sea, sí. han habido personas que han tenido, digamos, casos de miasis severa por este tipo de mosca. Entonces también pienso que eso se debe primero porque ellas deben proteger básicamente pues a su descendencia, como dices Descendencia. tú. Y además de eso, pues supongo que verán al ser humano como un lugar ideal para depositar sus huevos porque lo que he leído también es que ellos no discriminan entre carne, digamos, en putrefacción o carne, digamos, en buen estado. Ellos van y comen así esté podrida o esté en buen estado. Ellos comen lo que sea, básicamente. Eso, ya entiendo con esta parte de son muy agresivas. A veces pareciera, mira, no he leído nada como sustentado, así como un artículo científico que nos diga de eso, pero sí experiencias personales. Sí he notado que son muy aferradas, o sea, como que a veces piensas, esto ya es personal, ¿no? Como que
separa, o hay gente que incluso siente como si se chocaran intencionalmente con las personas. Pero sí, justo, es una parte muy interesante la que mencionas, porque es de importancia médica, o sea, porque sí se ha encontrado con, bueno, involucrada con casos de miasis. Principalmente, vamos a ver ahorita Califóride, pues es como la familia que más se presenta en casos de miasis, pero sarcofagide también. Muy bien. Entonces esta es sarcofagide, acuérdense, enorme, rayas en el tórax, cuadrícula en el abdomen. Ah, pues justo, miren, aquí les puse una imagen de la larviposición, que es cuando está colocando sus larvas. Aquí no es como porque encontró un sustrato adecuado, más bien es porque está a punto de morir y ¡buah! Las está sacando todas. Me parece impresionante cómo le caben tantas allí dentro. ¿Sale? Y Sí, yo bueno, las he llegado a ver. ¿mandé? Yo las he llegado a ver también varias veces. Y a Sí, veces yo también. también cuando están así volando y se posan en un lugar que, pues uno las está solamente observando, incluso uno ve el rabito y empiezan ahí a salirse y luego a esconderse y salen y se esconden. Sí, es bastante desagradable, pero también es bastante hipnotizante, ¿cierto? Muy bien, pues, ajá, esta es la larviposición. No nos da tiempo en el curso como para hablar de identificación larval, lo cual sería bastante interesante, para poder observar cómo es la larva de sarcofágide. Pero bueno, ya cuando crecen en Instar 3, este, oh, a ver, permítanme tantito. Denme un minuto, por favor. Bueno, les decía, ay, es que mi perrito está recién operado, perdón. Este, ¿Qué les decía? Bueno, quizá me acuerde viendo la presentación. Mm, ajá, ¿ya la están viendo? Sí, Ah, ya me acordé que les decía. Les estaba comentando que en cuanto a la anatomía larval, por aquí tengo la guía, me parece que no la cerré. También pusimos la parte de sarcofágide en cuanto a la descripción larval. Am, Sarcofágide, aquí está. Larva y adulto, ok. Vamos a ver cómo es la larva. La larva es muy gorda, la larva es muy grande, muy frondosa. Ustedes, si se acercan como a una masa larval asociada pues obviamente a un cadáver, se van a dar cuenta que hay de muchos tamaños y formas, ¿no? Pero bueno, Sarcófagida es muy característica porque en verdad es muy gorda respecto a las otras especies que andan por allí. Y vamos a ver esta parte que ya vamos a revisar un poquito mejor al final, en las últimas sesiones, pues es en los espiráculos. Los espiráculos, como en cualquier otro animal, pues es para el intercambio gaseoso, ¿no? Vamos a ver que son muy grandotes y están como en este tipo de embudo, así lo mencionan las claves, como que estuvieran adentro, como si se asomaran un snorkel de buceo y los espiráculos están atrás, ¿vale? Pero bueno, es muy, muy grande esta larva respecto a las otras. Bien. Y vamos a llegar a ya las últimas, que son evidentemente mis favoritas y aparte son las más representativas de la fauna cadavérica. Este es Califóride, ¿sale? Que son las verdes, azules, metálicas, moradas, bronces, doradas, hay de bastantes colores. La característica es que siempre son metálicas. No significa que cualquier mosca metálica sea califóride. O sea, lo tienes que sumar con otras características, por ejemplo, el tamaño, la forma,
¿sale? Hay otras moscas que son muy pequeñitas, pero que no necesariamente es de esta familia. Recuerden que siempre lo tenemos que cerciorar con una identificación bien establecida con claves taxonómicas, ¿sale? Ok. Dentro de Califóride, pues vamos a tener diferentes géneros que son de importancia forense. Por ejemplo, está Crisomia, ¿sale? Está Crisomia, dentro de Crisomia tenemos a Crisomia megacéfala o Crisomia rugifacies. Dentro de Cocliomia tenemos Cocliomia hominívorax o tenemos Cocliomia macellaria. Justo, hominívorax. ¿A qué le suena eso? Comen de Que todo. come de todo. Homo, como de homo. ¿A qué le suena? Homo con H y hombre, ¿no? Hombre, exacto. Y bórax. Devora hombres. No, Exacto. pues, Exactamente, es una devora hombres. No específicamente en cuanto al sexo o el género, pero esta especie es súper característica de miasis. Por eso de ahí su nombre, Cocliomia omnivorax, por devoradora de hombres. Hay bueno, otro de los proyectos de entomología en el que participé, se hicieron colectas en cadáveres, en cadáveres, pues humanos reales, es decir, en casos. A ver, denme un segundo. Es que hay que checar que no se ensucie, por favor. Su herida. Ya, perdón. Am, ¿Qué les decía? Estaba con Omnivorax. Ah, sí, ya me acordé. En uno de los proyectos de investigación en el que se hizo colectas en cadáveres humanos reales, obviamente pedimos la autorización necesaria, se nos permitió acudir con el perito que hacía la diligencia del procesamiento del lugar de intervención y el levantamiento del cadáver. Hubo un caso específico que apenas me acordé porque este proyecto también se presentó en la reunión del 2022 de entomología forense que les digo que hizo la UNAM. Em, Fue un caso de una persona que presuntamente se había suicidado porque estaba colgada por el cuello, ¿no? Entonces se encontró una colonización de larvas de un tamaño mucho menor que las que tenía en una extremidad. No recuerdo exactamente si fue en piernas o en brazos. Pero bueno, finalmente se colectan las larvas de esas regiones y se identifican. Las demás larvas, pues no sé, no sé, crisomias, lucilias, etcétera. Pero las larvas que presentaron mayor longitud y que estaban en esta extremidad, que no recuerdo cuál era, su identificación arroja que justamente eran Cocliomia omnivorax. Entonces es casi seguro que esa persona estaba pasando por un proceso de miasis antes de fallecer. Obviamente fallece, ya sea que se haya suicidado efectivamente o que haya sido víctima de homicidio, pero, o sea, fallece y pues su cuerpo empieza a descomponerse y la propia descomposición atrae a las moscas y por ende hay oviposición y las larvas y todo eso. Pero entonces ahí ya tenemos dos tiempos de oviposición, ¿se dan cuenta? El tiempo de la lesión propia de la miasis, que sucede antes de la colonización de las larvas, ya que forman parte como tal de la fauna cadavérica. Y eso en cuanto a Califórnia, ¿no? Es como la principal. Yo les recomendaría que, obviamente, como les decía, ¿no? Aquí estamos quedándonos a un nivel muy general, que es familia, pero si quieren como investigar un poquito más, les recomiendo que lean directamente esta familia, Califóride, porque pues es de las más importantes. Gran parte de la familia Califóride, no sé si todas, ahí sí la verdad desconozco el dato, no sé si todos los géneros y especies de Califóride sean obligatoriamente necrófagos, pero gran parte de ellos sí. Les digo, enfóquense, por ejemplo, o busquen información sobre crisomias, sobre cocliomias, sobre lucilias.
que son como de las principales, ¿no? Y pues aquí están todas estas Califoridae. Y una parte muy importante pues es la del dimorfismo sexual en los ojos. ¿Recuerdan que entre los ojos los viéramos más juntos, hablábamos de un macho, como es el caso de esta imagen, y si están un poquito más separados son hembras? Esta característica es muy útil cuando quieres hacer un proyecto de investigación específica con hembras o con oviposición o con conocer características de una especie, por ejemplo. Muy bien, ¿tenemos alguna duda? No, por mi parte no. Perfecto. Vladimir, ¿tienes alguna duda o comentario? No, no señora, no. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, nos podríamos ver para la siguiente sesión para tener nuestros temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Una consultica, ¿nos podría compartir el librito que nos mostró o no se puede? Ay, es que mira, ¿qué más quisiera? Y es bastante frustrante. Te voy a explicar por qué. Este libro lo hicimos a raíz de las investigaciones que se armaron en la institución donde yo estudié. Se planteaba que al principio pues solo fuera un artículo, al final fueron 2 artículos y un libro. Sin embargo, al ser parte de la institución en la que se realizaron las investigaciones, pues el derecho de publicar y de difundir la información corresponde completamente a la escuela. He ahí la parte frustrante, porque pues es un libro que no se ha publicado, digamos, oficialmente, pero pues que ahí está. Entonces, nada más es cuestión de que la institución, pues, publique eso. Pero voy a checarlo con o sea, con parte de la escuela para ver o sea, si no hay ningún problema de compartírselos. ¿Va? Listo. De todos modos, si quisieran como conocer un poquito de la investigación que hicimos, y está interesante porque les digo, viene el proyecto en el que pusimos a descomponer cerdos para poder comparar diferentes variables. En este caso fue la variable de estación del año porque se hizo en otoño y una en verano. La variable de sol y sombra porque un cadáver se puso al sol y uno a la sombra. También estaba la variable de zona porque una se puso en una localidad y el otro en otra. Entonces, si quisieran como revisar los resultados de esta investigación, también los resultados de la investigación que se hizo sobre cadáveres reales, pueden checar, si no mal recuerdo, cuando se hizo este evento, que no tiene mucho, no tiene ni un mes, en la página de Facebook de la UNAM estaba la transmisión en vivo. Entonces pueden checar ahí cuándo se presentaron esos proyectos y pues pueden checar la investigación. Y pues sirve que se echan pues una revisada de los otros trabajos. ¿Qué les parece? Por ahí si no tienen nada Sí, que hacer el fin de semana, pues es una buena opción. sí, señora, una dudita que he tenido siempre. Hay veces se trabaja con cerdos. ¿Eso difiere mucho la fauna asociada cuando son humanos o no? Pues no mucho, o sea, seguramente mete cierto ruido, pero mira, de todos los biomodelos que existieran, hablamos de perros, gatos, caballos, vacas, boas, cocodrilos, porque la colecta entomológica se hace en cualquier tipo de biomodelo, o sea, apenas chequé uno que se hizo creo que en Yucatán, sobre una boa constrictor. De todos los biomodelos que se pueden utilizar, el cerdo es el mejor porque el tejido epitelial es mucho más parecido al humano. O sea, la cantidad de pelo que tiene ese mamífero es parecida a la que tenemos nosotros. Por ejemplo, un perro o un gato, un animal más peludo, el pelo que cubre casi al 100% el tejido epitelial, ahí sí está metiendo cierta diferenciación, porque los fluidos no están tan en contacto con por ejemplo, con el ambiente, porque propicia un poco más rápido la deshidratación, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces, de todos los biomodelos utilizados, ese es el más adecuado, justo por la parte del tejido epitelial, y aparte, los órganos, su disposición y todas estas características ya internas se parecen mucho a la del ser humano, porque en México no podemos experimentar con seres humanos. En otros países sí, por ejemplo, en Estados Unidos hay una granja de cadáveres. Son cadáveres donados legalmente, obviamente, para poder experimentar sobre ellos. Es un espacio, un bosque ya establecido para eso. Entonces ahí es donde hacen todas esas investigaciones sobre humanos, que pues realmente es lo ideal, ¿no? Pero pues aquí en México por cuestiones éticas todavía no se permite experimentar en humanos. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Cerdos. ¿Cómo ven? Digamos, ya en las instituciones ya tienen como colecciones de referencia, sí, Pues no todas. para los insectos. Para empezar, no todas las escuelas de ciencias forenses o de áreas forenses tienen entomología. Raras. No me atrevería a hablar de un número porque sería muy impreciso, pero la mayoría de las escuelas que imparten licenciaturas en criminalística o áreas afines no manejan la entomología. Uno, dos, si la manejan, la imparten personas que pues realmente su perfil de preparación no coincide tanto con la materia. Y tres, si se realiza, no, la escuela no siempre realiza investigaciones que le permiten tener una colección de referencia. Por ejemplo, la UNAM, hasta donde yo sé, estaba justamente haciendo esto, estaba haciendo su colección entomológica. Y obviamente por el nivel institucional, pues esta colección puede ser utilizada como referencia para investigaciones ya en casos reales. Desde su experiencia, ¿qué libro de entomología forense recomienda? Forensic Entomology viene muy general, viene muy bien. Este, déjame ver si lo tengo por aquí. Creo que quizás se los pasaron en la bibliografía que ustedes tienen en el curso. Si no, ahorita te lo pongo. El de Peart y Kastner. Ese. Ese viene muy completo. Viene muy bien. Ahí está. ¿Ya lo ven? Según yo ya estoy compartiendo mi pantalla, no sé si estoy en lo correcto. Ah, sí, sí, ya vi. El de Forensic Entomology de Bird y Kastner. Viene desde la parte histórica, cómo colectar, grupos de organismos. Viene muy completo. Ese es bueno. ¿Sale? ¿Algún otro comentario o duda? ¿Es posible que nos puedas pasar ese libro? Porque yo estuve buscando y no lo vi. Claro, sí. Ahorita lo checo con el equipo de Eureka para que se los mande yo a ellos y ustedes ya lo puedan tener. Otra cosa, también estuve buscando el libro de Marcel Leclerc. Es que mencionan en la primera parte, en el primer video de antecedentes históricos, y te lo juro que intenté por todo lado y no lo encontré. ¿Ustedes no lo tienen? ¿O tú Ese lo sí no tienes? lo tengo, es que es muy antiguo. O sea, desconozco el año porque la verdad soy pésima con las fechas, pero sí, ese ya tiene bastante tiempo. Y ni siquiera estoy segura de que lo tengan, o sea, tengan el libro en original. Quizá hay alguna traducción o quizá encuentres algún resumen o alguna reseña, pero el libro original, ese sí no. Sí, porque intenté buscarlo y por ninguna parte. Si quieres checar como datos históricos, puedes checar, hay un artículo de Benek. Benek también es
es un entomólogo muy conocido, un entomólogo forense muy conocido. Él tiene un artículo bastante interesante como de datos o de reseña histórica de entomología. Igual y si te vas a las referencias que tiene Benek en su artículo, puedas encontrar algo más acercado a la obra que buscas. Entiendo. Entonces, de cualquier manera, te podría recomendar, digamos, pasarnos el libro de ahorita, por favor. Claro, sí, te digo que ahorita se los paso al equipo de Eureka para que se los puedan subir sin problema. Dale, muchas gracias. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? No, por mi parte no. Perfecto. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Una Dale, dudita, muchas gracias. Que estés bien. las Que fechas tengan de las bonito fin. ¿Perdón, cómo? una dudita, ¿las fechas de las actividades toca cumplirlas en esas fechas o que uno Pues anda mira, como tan ocupado? lo ideal es que sí, pero te voy a ser muy sincera y tal vez no debería decírtelo. Pero, ya me he dado cuenta que siempre entregan tarde. Entonces, cuando son mis alumnos me puedo dar el lujo de no aceptar las tareas, pero en este caso digo, tampoco pasa nada malo, pues la mayoría de las personas que toman el taller pues ya son personas que trabajan y eso. Entonces digo, bueno, no pasa nada. Entonces, mientras no te pases de más de la fecha del último trabajo, Se puede todo, sí. ahí no hay problema, porque ahí sí yo lo reviso una vez, pero ya después ya no lo reviso. O sea, dejo todas las actividades para revisarlas al final. Entonces, mientras entregues todo antes de la fecha de la última entrega, está bien. Porque estaba encartado con lo de la mosca. No he podido conseguir una mosca en esta semana. Que acá hace como tanto frío. No, pues sí está complicado. Pero justo de esa tarea les decía, no hay problema si se tardan un poquito. Sí, les digo, Yo mientras tengo, entreguen todo antes del final, pues no hay problema. ¿Qué yo pasó, tengo Dani? ya la mosca, es de la carne, Ajá. pero es que no sé cómo tomarle bien las fotos, ni, o sea, no sé, eso, pues yo ya la tengo ahí, la tengo guardada, pues no la guardé en alcohol, porque justo cuando me dijiste que la guardara en alcohol, ya la había tenido guardada, pero la verdad no sé cómo hacer para tomarle bien las fotos o algo así, porque pues, digamos, mi celular no es que, digamos, para hacer, digamos, el zoom que se necesita para captar ciertas características de la mosca. Y también quería preguntarte, cómo la maté hace tiempo y pues, digamos, está guardada es en un frasquito de esos que se usan para, digamos, muestra de orina. Está guardada ahí, ¿es posible que se haya ya dañado el espécimen y necesite conseguir otra o qué Pues tú me dices? chécala. O sea, mira, como tienen exoesqueleto, mientras no la aplastes o algo así, pues ahí puede estar años. Claro que se van deshidratando y pueden tender a romperse más o se les caen las patas y esas cosas, pero pues mientras no la maltrates, le irá bien. Y aunque no la hayas echado en alcohol desde un inicio, pónselo hoy. Si tienes chance, pónselo hoy, no pasa nada. Mira, yo te recomiendo que juegues. Mira, justo por eso les digo, ustedes no se preocupen, entreguenla no para la fecha de entrega, pero sí antes del final, o sea, tómense el tiempo. Puedes jugar con las luces, como, no sé si es metálica la que tú encontraste. No, no es metálica. Bueno, de todos modos, están llenas de setas y esas cosas las moscas, ¿no? Entonces, juega con las luces, puedes usar una lámpara extra, no precisamente la de tu celular, sino una lámpara extra y con una lupa. Yo te recomiendo eso, trata de usar una lupa para que le puedas tomar las fotos y juega con la luz, o sea, utiliza de esos dos recursos, tanto la lupa como la luz. Dale, perfecto, está bien. ¿Sale? Muy bien. Muy bien, entonces, pues muchas gracias por conectarse, nos vemos la otra semana. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Dale, el alcohol es de Igualmente, 70, al 70%, ¿es que me dices? Ándale, ese. ¿Sí? Sí,
¿Y, ¿Y qué pasa si le pongo otro? Pues nada, pero pues lo ideal es ese. Si ya le pones una concentración más alta, se puede deshidratar también porque el alcohol pues también tiene esa cualidad, deshidrata. Dale, está bien. Entonces voy a conseguir ese. Sí, sale pues, Listo, cuídense eso mucho. sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Hasta Igual, luego. cuídense Hasta mucho. luego, chao, chao.